Se llama Yanni, aparece en mi casa. Mi hermana más pequeña tenía un amigo imaginario al que nunca le prestamos atención. Una noche estuvo tomando fotos y los celulares de antes se eliminaban 1x1 las fotos. Dimos con esa foto y fino que era Yanni su amigo. Siempre pasaron cosas extrañas, pero decíamos que era casualidad hasta que vimos esa foto. Esa foto es de hace 15 años. Mi hermana tenía 4 años en ese entonces. Esta foto la tomé en mi casa en Jamaica. Estaba sola y eran las 10 de la mañana. No me di cuenta hasta que volví a mirar las fotos queriendo publicarlas en Instagram. Pero en esta casa desde joven tuve muchas experiencias paranormales y también otros miembros de la familia en esta casa. Salí a caminar de noche con mi madre hace como 2 años, estuvo muy pesada la caminata y yo escuchaba pasos pesados, como si algún hombre o algo grande nos siguiera. Finalmente nos sentamos a descansar y alcancé a tomar esta foto. De inmediato volvimos a casa y esa noche me la pasé inquieta, algo estaba rascando la puerta y el perro no tiene acceso a ella. Afortunadamente no ha vuelto a pasar y ya no salimos a caminar en las noches. Un amigo y yo fuimos a cenar a un restaurante y yo estaba tomando fotos para mi Instagram. Cuando tomé las fotos solo quería que salieran proporcionales y se vieran los detalles de iluminación y eso, pero cuando las estaba editando para subirlas me di cuenta que había una mujer sin cara sentada al lado de los señores que están enfrente. Me sacó de onda porque las caras de ellos salen claras y ella sale sin rostro. Lo raro es que no recuerdo que hubiera una mujer entre ese grupo. Anécdotas de seguidores. Todas las historias aquí contadas fueron mandadas directamente por seguidores a mi persona, con el consentimiento de que serán publicados en esta misma página. Ustedes hacen crecer este canal. Esta foto fue tomada en un colegio de Colombia, La Guajire. Cabe recalcar que en ese momento solo habían llegado el personal del aseo, aún no era la hora de llegar los estudiantes. Por ende apenas estaba amaneciendo. Hola bro, si podría aparecer en un video. Bueno, ahora si empecemos. Esto me pasó un 3 de diciembre de este año. Yo iba a ir a la casa de un amigo. Yo fui a mi cochera porque ahí es donde me bañaba y ya había acabado, ya me estaba secando, y allí en mi cochera tenemos el tanque de gas y tenemos cosas que no ocupamos, y vi algo que se asomaba y se escondía atrás del gas y yo le llamé a mi hermano y vio si había algo. No había nada y hasta la fecha se siente pesado ahí. Hola, me gustaría compartir mi anécdota. Entre 2019 y 2020, con todo lo de la pandemia, me dio un insomnio horrible. Había noches en las que solo dormía 1 o 2 horas y sentía que me iba a volver loco del cansancio. Pero lo peor no era no dormir, sino que en la casa empezaron a pasar cosas que hasta la fecha no puedo explicar. Se escuchaban pasos por todos lados, golpes en las paredes, incluso de día. De la nada, se abrían los cajones de la cocina. Era una sensación de que alguien nos estaba observando todo el tiempo. La última noche que tuve insomnio fue la más pesada. Me acuerdo perfecto que eran las 2:28 de la mañana. Mis perros estaban muy inquietos en el patio, ladrando y llorando de una forma muy rara. Yo vivo en un segundo piso y mi cuarto tiene una ventana grande que da hacia el patio de la casa. En un momento, volteé y quedé helado del miedo. En la esquina del vidrio vi la cara de una mujer anciana. Estaba toda despeinada, muy pálida y me estaba mirando directo a los ojos. Pegué un grito horrible. En cuanto grité, esa cosa se dio la vuelta y se fue, pero se escuchaban sus pasos pesadísimos. Mis perros se pusieron como locos, ladrando de una manera espantosa. Después de eso, nos enteramos de que la vecina de abajo nos estaba haciendo trabajos de brujería a mi mamá y a mí. Fue un alivio cuando esa mujer por fin se mudó. En cuanto se fue, todo se calmó y por fin pude volver a dormir tranquila. Fue como si se hubiera llevado toda esa energía fea con ella. Esto me pasó hace como 7 años. Ese día me iba a quedar en el suelo. Mi hermana tenía como 2 años. Como a los 10 minutos que me acosté escuché paso alrededor de mí. Yo pensé que era mi hermana y le dije a mi otra hermana. Ya se levantó Sofía y dijo si está bien dormida. Ni sé cómo me subí a la cama. Es que dicen que en la casa esa era un tibol y enterraban a sus hijos ahí mismo.
Cuando tenía 10 años una vez estaba en mi cuarto viendo videos muy tranquilo hasta que levanto la mirada de mi celular. Cabe recalcar que tenía mis pies fuera de la cama y vi una sombra alta de la estatua de mi hermano. Vi cómo se fue para la puerta del patio. Me levanto, prendo mi linterna y veo que no había nadie. Cuando voy al cuarto de mis papás donde estaba mi papá, mi mamá y mi hermano, les conté lo que vi y mis papás y mi hermano no me creyeron al principio, pero ya más en la noche, como a las 1 de la mañana, me quedé en la cama de mi mamá y en la cocina se escucha cómo se caen unas ollas que mi mamá tenía en una cubeta. Mi papá va a revisar y en el piso de arriba de mi casa se había ido una familia, pero dejaron un sillón. Entonces mi mamá escucho como si lo estuvieran arrastrando y va a revisar con mi abuelito, y cuando mi hermano y yo nos quedamos solos en el cuarto se empieza a escuchar una alarma de un celular que nos espantó a ambos. Y escuchamos cómo se cayó algo de nuestro cuarto. Cuando fui a revisar era un desodorante que perfectamente me acuerdo que sí estaba bien acomodado. Y cuando nuestros papás regresan pues ya nos dormimos. ¿Qué onda, bro? Yo tengo una historia que contarte. Soy de Altamira, Tamaulipas, México, y yo vivo en una colonia muy especial. Para los que son de aquí, vivo de la Maseca pa' dentro. Bueno, hace como 5 meses yo me había ido a las vías del tren. Cabe resaltar que era de madrugada, y cuando yo llego a las vías me senté en ellas. Estaba esperando un tren, y como a los 10 minutos estando ahí en las vías empecé a escuchar un sollozo a lo lejos y no le di importancia, y de la nada se escuchó un lamento muy feo como de una mujer, y mi instinto de hombre XD fue correr hacia mi casa. Y cuando casi llego a mi casa, estando como a 3 cuadras, vi a una persona vestida de negro a lo lejos, enfrente de una casa. Y cuando llegó a mi casa se escuchó un lamento muy feo, así como si estuvieran lastimando a alguien, y a los 2 días fallece un vecino mío. Una vez yo tenía 7 años, estaba sola en mi cuarto. Mi mamá, me acuerdo que fue a ver a mi abuelita, en paz descanse, porque mi abuelita no podía hacer ciertas cosas pues, y estaba viendo mi celular cuando de la nada se empiezan a escuchar pasos. No le di importancia, la verdad ya era un poco noche, eran aproximadamente las 8 de la noche, no recuerdo los minutos. Entonces no le di importancia, seguí viendo mi celular. A los minutos me dio ganas de ir al baño, me paré y fui. El baño estaba abajo justamente donde se escuchaban pasos. Aclaro que en esa casa espantaban, y fui. Cuando estaba haciendo mis cosas escuché que me tocaron la puerta. Me dio miedo porque estaba sola y en donde estaba era un poco lejos de la ciudad para que alguien estuviera aquí. Asomé mi cabeza y vi un ente muy raro, ojos blancos y sus dientes parecían podridos. Me dio miedo y me subí corriendo. A las 9 se escuchó mi mamá tocar. No era mi mamá porque ella siempre llegaba a las 2 de la mañana. Me dijo el ente: hija, ábreme la puerta, quiero verte. Se me puso la piel china, mejor me fui a dormir y recé toda la noche. No sé qué era eso, pero lo vi. Hola, esto nos pasó hace 10 años. Estábamos por ir a una fiesta. Mi mamá es la adulta de enfrente junto a mí, las de atrás son mi tía junto a mi prima. Estábamos vestidas iguales y atrás su esposo, pero atrás de mi prima estaba esa cosa blanca que claramente no tenía color en la piel. Mi madre nos mandó la FT y lo notamos apenas, hay evidencia. Hola, no sé si veas este mensaje, pero yo cuando estaba en el pueblo de mi abuelita hay un tipo río y una bajadita donde hay más casas que son de mi familia, y pues en esa bajadita se escuchaba que todos estaban jugando y hablando, pero se me hizo raro porque ya eran las 3 de la mañana y me asomé a la ventana y vi que una sombra negra bajaba de una casa y se dirija a la bajadita. Y al siguiente día pregunté si era mi familia y todos me dijeron que no, y que también habían escuchado eso y visto lo mismo que yo. Y lo peor es que en ese pueblo asustan. No sé si salga mi historia, pero hola, cuando tenía unos 6 a 7 años hice un berrinche en el cual agarré y me encerré en mi cuarto. Ese cuarto está hasta el fondo y es el último y siempre me han pasado cosas raras ahí. Bueno, la cosa es que ese día me encerré ahí con mi gato y se empezó a poner medio raro, se ponía a gruñir a la nada y se ponía muy tenso. En eso, cuando lo quise tranquilizar, vi una silueta en dirección a mí y a mi gato. Me asusté mucho y salí corriendo de ahí. A partir de ese día mi gato ya no quería entrar a ese cuarto, era el único cuarto al que no entraba. También me solía pasar que me despertaba por el sonido de la puerta abrirse y cerrarse. Solo recuerdo ver a esa cosa quedarse parada al lado de mí a la altura de la cabeza. Solía tener muchas pesadillas ahí, no dormía bien o simplemente sentía muy fea la vibra. Hace un año me cambié de habitación y todo ha mejorado, pero siempre que estoy sola escucho cómo se abre la puerta de ese cuarto. Me asomo y efectivamente está abierta. De noche, si estoy sola, también siento como si alguien estuviera en ese cuarto. La verdad me da miedo.
Hola, esta historia es poco corta, pero te la cuento porque me interesaron tus videos. Un día mi mamá se levantó a las 3 a.m. para ir a trabajar y paso por el pasillo. En el pasillo hay un cuarto el cual tiene un hueco en la pared, entonces se puede ver adentro del cuarto. Mi mamá pasó por ese cuarto que era de mi hermano y vio algo. Ella no sabía cómo describirlo, pero como esa cosa se movía, lo llamó por el nombre de mi hermano y esa cosa empezó a correr y saltó por el hueco asustando a mi mamá y se escapó por la ventana del cuarto de mi mamá. Al día una tía de mi mamá había fallecido en mi casa por tener años de haber sido construida y conservar cosas de familiares que ya no están. Siempre se aparecen cosas y más en Halloween. Por ejemplo, en el cuarto de mi abuela se aparece una niña con vestido blanco y pelo negro. Yo y otros familiares nos ha tocado ver a la niña en la noche y así hay más historias. Hace ya como 2 años, fui al rancho de mis tíos. La casa es de 2 pisos y arriba en un cuarto dormía yo con mi mamá en la misma cama. En el cuarto de al lado dormía otra tía y mi abuela y en el piso de abajo dormían mis tíos, dueños de la casa. Frente a los cuartos en el segundo piso había un corredor con hamacas y tendederos, y en nuestro cuarto había un ventanal justo al lado de la cama. La ventana daba directo al corredor que mencioné, se veían las hamacas, se veía todo para afuera. Dormíamos con la ventana abierta porque al ser un rancho no tenía aire acondicionado, por la ventana entraba aire. Yo dormía junto a la ventana. Total, esa noche iba normal, nos dormimos, y en plena madrugada, no sé ni qué hora era, pero desperté, solo abrí los ojos y claramente vi cómo estaba alguien acostado en una hamaca. No se distinguía bien la cara, solo era como la silueta negra, oscura. La hamaca se movía de lado a lado como literal si estuviera meciéndose, pero de verdad recuerdo como yo vi el bulto. Ahí acostado, mi mamá estaba meciéndose, pero de verdad recuerdo como yo vi el bulto ahí acostado. Mi mamá estaba dormida al lado mío, así que pensé que mi tía se había levantado a la hamaca a acostarse por el calor, así que volví a cerrar los ojos y me dormí. No me dio miedo en el momento. Lo escalofriante fue al día siguiente que le dije a mi tía, ¿por qué te fuiste a la hamaca anoche? Y me dijo que estaba loca, que mi tía y mi abuela no se levantaron para nada en la noche, ni despertaron. Pregunté a todos en la casa, pero nadie estuvo en la hamaca esa noche. Sigo sin poder explicarme lo de esa noche, quién era o qué era, pero estoy 100% segura que no fue un sueño.